Veamos dos protocolos de redes WAN. Vamos a ver una definición, una pequeña introducción a los protocolos de WAN. Vamos a ver los protocolos, el protocolo por defecto que viene en router Cisco para la interconexión de dos routers a través de un enlace WAN, y un protocolo alternativo que es PPP, para los cuales nos sirve cuando queremos conectar a través de un enlace WAN a dos routers que sean de diferente fabricante. Y la versión de PPP o el Ethernet, que es el que generalmente utilizamos para conectarnos en nuestros ADSL residenciales, nuestros ADSL domésticos. Ya mencionamos que los enlaces WAN lo íbamos a realizar a través de una conexión del tipo DCE y DTE, en donde habíamos mencionado de que en función de si el extremo era DCE o DTE, el conector iba a ser diferente. En en el caso de que estemos utilizando en un simulador como Packet Tracer, uno de los problemas que vamos a encontrar es que no hace indiferencia al extremo que es DTE y DCE. Solamente hace diferencia cuando lo vamos a configurar, que necesitamos que la terminal, el extremo de esa conexión DCE, tiene que tener configurado en la interfaz de esa WAN el comando clock rate para determinar la frecuencia de reloj que se va a estar trabajando en la transmisión y en la recepción. Pero si lo fuéramos a realizar la conexión físicamente, tenemos que tener en cuenta que físicamente los conectores son distintos, los slots son diferentes. Dentro de Cisco, el protocolo de encapsulación que se utiliza en los enlaces WAN se llama HDLC. Este protocolo es predeterminado y se utiliza en las conexiones punto a punto, en enlaces dedicados y en conexiones conmutadas por circuito. De manera de la misma manera existe otro protocolo que es el PPP, que se encarga de conectar routers y un host a una red a través de circuitos sincrónicos y asincrónicos. PPP funciona con varios protocolos de capa de red, como lo es IP e IPX. Existen dos mecanismos de encriptación para utilizar: PAP y CHAP. Antiguamente se utilizaba otro protocolo de encapsulación WAN que se llama Frame Relay. Este ya tiene unos cuantos años en la industria, que funciona en la capa en la capa 2, en enlace de datos, conmutados, o sea, un ejemplo de conexión. Bueno, tenemos una línea arrendada entre dos routers, que podemos utilizar los protocolos HDLC, PPP y SLIP, que es otro protocolo de encapsulación WAN. Los que son conmutados por circuito, utilizamos la red o los circuitos que nos provee nuestro proveedor de teléfonos. Y las conmutadas por paquete, utilizamos un proveedor de servicio, como por ejemplo el 25, Frame Relay y ATM. X25 es un protocolo que se utilizó para las redes de los cajeros automáticos. Se utilizó bastante. HDLC es un protocolo que se utiliza de manera predeterminada a la hora de establecer un enlace WAN entre dos routers.
de la marca Cisco. PPP lo vamos a utilizar cuando queremos conectar dos routers de diferentes fabricantes. Pero también lo podemos utilizar en Cisco si queremos agregar mecanismos de autenticación entre router en el enlace WAN, etcétera. La ventaja que tiene PPP es que nos permite administrar eh, de mejor manera la calidad del enlace y nos provee una capa de autenticación. ¿Qué significa esto? Que previo a que comience a circular información en ese enlace WAN, los routers tienen que implementar un mecanismo de autenticación, ambos. De esta manera, para poder establecer la conexión e intercambiar información en ese enlace de WAN, se tiene que configurar usuarios para autenticarse. De esta manera, cada router a la hora de comenzar el mecanismo de autenticación hace un intercambio entre un usuario y una contraseña. En el caso de, del mecanismo de autenticación PAP, se utiliza el router envía al usuario las credenciales y el router remoto responde autorizando o denegando esas credenciales. A partir de ahí, si se autorizan, se puede empezar a circular información a nivel de WAN. En cambio, en el protocolo de autenticación CHAP, ahí ya es más compleja la forma de autenticarse los usuarios. El router un router emite un paquete. El router que recibe ese paquete envía el usuario y las contraseñas encriptadas. En el caso de PPP, la información se enviaba en texto plano. En el caso de CHAP se utilizan un algoritmo de clave pública y privada, ¿no? Se encriptan en una hash y se envía esa información, el cual el router que tiene la clave privada interpreta esa información y puede consultar en su base de datos o en alguna base de datos de usuarios si permite o no esas credenciales. ¿Qué desventajas nos da PPP como PAP? Lo que acabamos de mencionar. No es un protocolo de autenticación seguro porque envía en texto plano las contraseñas y el usuario, ¿no? O sea, las credenciales que se van a utilizar. Bien, de esta manera el nodo remoto tiene el control y la temporización de los intentos de inicio de sesión por parte del router, del remitente. De esta manera, en el caso de que se deniegue el paquete, las credenciales que sean incorrectas, el, el nodo remoto vuelve a solicitar unas credenciales hasta que las credenciales sean válidas. ¿Qué ventajas tiene PAP? Que existen cantidad de aplicaciones clientes que no admiten CHAP, no tienen los mecanismos de CHAP implementados, por lo que en esos casos tenemos que utilizar PAP. También cada uno de los proveedores tiene su propia implementación del mecanismo de autenticación CHAP. Entonces, en esos casos, cuando tenemos dos proveedores que no pueden intercambiar información mediante CHAP porque tienen diferentes implementaciones, cada uno con su propia implementación, utilizamos PAP.
Otro caso, imagínense que estén haciendo una prueba en donde en un entorno de desarrollo necesitemos enviar la contraseña de texto, la contraseña en texto plano. ¿Qué podemos hacer? Probar la conexión, enviar esas credenciales en texto plano. Imagínense en una conexión del tipo man in the middle, por ejemplo. este, Probamos en el equipo que está haciendo man in the middle, capturando la información, podemos enviarle a ver qué comportamiento tiene y cómo viaja esa información a través de la red, si se puede capturar, por ejemplo, o cualquier tipo de análisis que le quiera dar para monitorear ese enlace entre esos routers. Las configuraciones son bastante sencillas. En los routers tenemos que ingresar el nombre de usuario que se va a utilizar para autenticarse en el router en remoto. O sea, cada router, cada extremo del enlace WAN va a tener que tener configurado un usuario para a la hora de comenzar la etapa de autenticación utilizar esas credenciales de esos usuarios. Entonces, dentro de las configuraciones del terminal, con el comando username, nombre de usuario, password y el password de ese usuario, vamos a crear las credenciales que vamos a utilizar para autenticarnos en el router remoto, no en el router no en el router local. Perdón, sí vamos a utilizar esas credenciales que estamos ingresando acá, son las que vamos a utilizar en el host remoto para loguearnos en este router. Ingresamos en la interfaz WAN, sería el 000 en este caso, habilitamos el encapsulation, el protocolo PPP, por defecto, recuerden que esto está habilitado como HDLC, y con el comando ppp authentication path le habilitamos la autenticación PAP. Y con el siguiente comando lo que vamos a hacer es vamos a utilizar las credenciales para conectarnos en el router que esté en el extremo de ese enlace WAN, estas R1 y el password o la R2. ¿Qué significa? Que estas credenciales tienen que estar habilitadas en el router remoto, en el que está en el otro extremo del enlace. Bien, en el caso de CHAP, un router inicia una serie de etapas para validar un router. El router 1 responde el mensaje de desafío que le envía el router del central y responde enviando el nombre de usuario de CHAP y una hash que se basa en la contraseña de CHAP. Nunca viaja la información en texto plano. Una vez que se reciba esa información, ese router, lo que hace es valida si ese hash enviado corresponde a la contraseña del usuario recibido. ¿Cómo lo configuramos? A CHAP, fácil, ingresamos en las configuraciones del terminal, damos de alta las credenciales del router que se van a utilizar para loguearse a ese router en el enlace. Entramos en la interfaz, habilitamos PPP y le cambiamos en la autenticación, le agregamos PPP Authentication CHAP. Veamos un ejemplo en una topología de Packet Tracer en donde tenemos dos routers, Paysandú y Salto, que están conectados por un enlace WAN serial en ambas interfaces y una red IPv4 de clase
C subneteada 220.100.0.0/30. Bien, en el router de Paysandú, en las configuraciones del terminal se ingresan las credenciales para que se autentique el router de salto. Username, salto, password o la R1. En la interfaz serial 000, que es la que se conecta con el del router de salto, se habilita PPP, se habilita la autenticación PAP y se agrega el usuario con el cual se va a enviar la autenticación PAP, que va a ser Paysandú y la contraseña o la R2. Estas contraseñas son las que tienen que estar ingresados en el router de salto. Como podemos ver, en el router de salto, en las configuraciones del terminal se agregan esas contraseñas, esas credenciales, usuario Paysandú, contraseña o la R2. Y se ingresa a la interfaz serial, se habilita la encapsulación PPP y se agrega la autenticación PAP. Y el usuario que se va a utilizar va a ser el que tiene que existir en el router de Paysandú, que va a ser salto y la contraseña de la R1, que es exactamente la misma. Ingresados estos comandos en ambos routers, podemos empezar a verificar conectividad, no deberíamos de tener problema. Si no tenemos problema en el cableado, en el tipo de puerto y en el clock rate tenemos que agregar, y en las credenciales que estén ambos routers tengan dado de alta las credenciales y el usuario con el que van a utilizar para autenticarse en el router remoto, en el router vecino, no debería tener problema. Un ejemplo actual de PPP es el protocolo PPPoE, que es el PPP over Ethernet. Este protocolo se suele utilizar para las conexiones domésticas de ADSL, que permite autenticar a un usuario en un ISP. Antiguamente los usuarios se conectaban a través de una conexión telefónica por medio de un fax modem, de una línea fax modem de nuestro ISP. En la actualidad, como mencionamos, se utilizan conexiones de modem DSL. ¿Cómo funciona PPPoE? Bueno, PPPoE crea un túnel PPP a través de una conexión Ethernet. Es por eso que para nosotros conectarnos a la red de nuestro ISP, el proveedor nos da unas credenciales en el cual en nuestro router de frontera utilizamos para conectarnos al ISP. En esas credenciales el ISP puede determinar el tipo de plan que nosotros vamos a utilizar, por ejemplo la velocidad, controlar si el plan es por tráfico, por algún rango de horario también. Bien, dentro de Packet Tracer podemos simular esto creando un router, y en el router tenemos que dar de alta el servicio para que los diferentes clientes se conecten a través de una línea modem a través de una sesión PPPoE. Las configuraciones son bastante sencillas, se ingresan las credenciales de los usuarios, se ingresa un pool para que los usuarios utilicen la IP dentro de ese pool y se habilitan el servidor de PPP en la interfaz que se vaya a utilizar. Finalizadas estas configuraciones, lo que tenemos que hacer es en las terminales de los clientes crear la conexión PPPoE. En nuestro caso, los clientes se conectan directamente a través de un modem, entonces ahí utilizamos las credenciales que nuestro proveedor nos da para conectarnos a su red.